Antes del fuego, de la espada y del cemento, existía un mundo verde, inmenso, intacto. Un bosque que respiraba como un ser vivo. Un mar de hojas que cubría la costa brasileña. Era la Mata Atlántica. Y, el nacimiento del bosque. Hace más de 100 millones de años, cuando los continentes aún se acomodaban en sus lugares, emergió un bosque exuberante a lo largo de lo que hoy es la costa atlántica de Sudamérica. A ese bosque lo conocemos como la Mata Atlántica. Era una selva tropical densa, con una biodiversidad tan rica que parecía imposible de contener, árboles gigantescos, lianas que se entrelazaban como serpientes, orquídeas flotando en los troncos, ríos cristalinos que serpenteaban entre las raíces. La Mata Atlántica fue una de las primeras grandes selvas del planeta en formarse después del surgimiento de los continentes actuales. Y durante milenios, se convirtió en refugio de vida, humedad y equilibrio climático. 2. Un imperio verde. Desde el extremo norte del actual estado de Río Grande del Norte hasta el sur de Río Grande do Sul, la Mata Atlántica dominaba más de 1.300.000 kilómetros cuadrados. Cubría toda la franja costera del Atlántico, las montañas de la Serra do Mar, valles, llanuras y cuencas hidrográficas, parte del interior del país, en dirección al Pantanal y la cuenca del Paraná. Era un imperio verde, mayor que muchos países juntos, y hogar de miles de especies únicas en el mundo. 3. Biodiversidad ancestral. Mucho antes de que el ser humano llegara, la Mata Atlántica ya albergaba mamíferos gigantes como el perezoso terrestre, anfibios de colores intensos con toxinas aún desconocidas, árboles que superaban los 40 metros de altura, ecosistemas complejos donde cada insecto tenía una función. Los científicos estiman que más del 8% de todas las especies del planeta estuvieron alguna vez presentes en la Mata Atlántica. Era un laboratorio de evolución natural. Un mundo en sí mismo. 4. La floresta y los elementos. La Mata Atlántica no solo era flora y fauna, era agua, clima, suelo y viento. Nube de lluvia. Las copas altas formaban nubes. La humedad generaba lluvias constantes. El bosque creaba su propio clima. Símbolo de arranque viento. Las montañas cubiertas por la selva contenían los vientos oceánicos y equilibraban las temperaturas del continente. Brote suelo. Las raíces profundas evitaban la erosión. El bosque mantenía los ríos limpios y las tierras fértiles. Gota agua. Cada gota que caía era absorbida, filtrada y devuelta a los manantiales. Sin este bosque, no habría equilibrio natural en el territorio. Los primeros habitantes humanos. Hace cerca de 12.000 años, llegaron los primeros pueblos originarios. Eran cazadores, recolectores, agricultores, pescadores. Y no destruyeron el bosque. Vivieron con él. La Mata Atlántica se convirtió en el hogar de guaraníes, tupinambás, tupiniquins, aimorés, pataxós y decenas de otros pueblos. Ellos crearon aldeas, senderos, sistemas agrícolas sostenibles y mitologías que colocaban al bosque como centro espiritual del mundo. La floresta no era recurso. Era pariente, madre, diosa. Una selva inteligente. Los pueblos indígenas comprendían lo que la ciencia recién está descubriendo. Que una ceiba puede comunicarse químicamente con otros árboles. Que ciertos hongos colaboran con las raíces para alimentar el suelo. Que los pájaros dispersan semillas clave para el equilibrio ecológico. Ellos sabían que la selva era un organismo vivo. Y la respetaban como tal. 7. Un mundo que parecía eterno. Por siglos, la Mata Atlántica se expandió, se regeneró, se transformó. A veces, el clima cambió. Ocurrieron incendios naturales, tormentas, sequías. Pero el bosque tenía tiempo para curarse. Hasta que un día, desde el horizonte del mar, apareció una vela blanca. Y con ella, llegó el principio del fin.
8. El silencio antes del hacha. Antes de los barcos, del hierro, de los cercos, de los monocultivos. Hubo un tiempo en que el rugido de los jaguares competía con la lluvia. Y los colibríes volaban sin miedo entre millones de flores. El 22 de abril de 1500, una flota portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral avistó tierras en lo que hoy es el estado de Bahía. Aquel encuentro marcó el inicio del choque entre dos mundos. Por un lado, los pueblos indígenas que habitaban la mata atlántica desde hacía milenios. Por otro, un imperio en expansión, movido por la sed de oro, tierras y maderas exóticas. Los cronistas portugueses describieron una costa toda cubierta de árboles altos y hermosos. Ellos no sabían que estaban mirando una de las selvas más antiguas y complejas del planeta. 2. El ciclo del pau-brasil. La primera riqueza extraída fue el pau-brasil, un árbol cuya savia roja se usaba para teñir telas. Durante el siglo XVI, se exportaron toneladas y toneladas hacia Europa. El nombre, Brasil, vino de ahí, de la madera que sangra. Para obtenerla, los portugueses establecieron el escambo, intercambiaban herramientas, espejos y telas por el trabajo forzado de indígenas que talaban y cargaban los árboles. Muy pronto, el comercio se volvió violento. Tribus que se negaban a colaborar eran perseguidas, esclavizadas o exterminadas. El pau-brasil fue la primera gran herida abierta en la mata atlántica. 3. Los ingenios y el azúcar. Con la caída del pau-brasil, vino el ciclo del azúcar. Los portugueses implantaron en el litoral una economía basada en grandes ingenios de caña, que exigían terreno plano y fértil, agua constante, mano de obra esclavizada, madera para la construcción y para alimentar los hornos. Todo eso estaba en abundancia en la mata atlántica. Para plantar caña, se talaban hectáreas de selva. Para alimentar los trapiches, se usaban los árboles nativos. Para mantener el sistema, se esclavizó a millones de africanos. La floresta fue transformada en monocultivo. Y el bosque, que tardó millones de años en formarse, ardió en pocas décadas. 4. La colonización como desmonte. La ocupación colonial en el litoral fue rápida y destructiva. Se construyeron puertos, iglesias y fortalezas con madera nativa. Se crearon caminos que cortaban el bosque en franjas. Se introdujeron especies exóticas y enfermedades. Se expulsaron o exterminaron pueblos originarios enteros. Donde antes había selva, ahora había plantaciones. Donde antes fluían ríos limpios, ahora corrían desechos. Donde antes cantaban aves, ahora rugían sierras y cañones. Los pueblos originarios bajo ataque. La mata atlántica era hogar de millones de indígenas, con más de 200 etnias y decenas de lenguas. La llegada de los europeos significó reducción de aldeas a misiones jesuíticas. Enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe. Guerras de ocupación. Esclavitud disfrazada de catequización. En menos de un siglo, más del 80% de la población indígena original había desaparecido. No solo se destruía la floresta, se destruían las culturas que la protegían. El río que cambió de color. Relatos del siglo XVII cuentan que ciertos ríos costeros se teñían de rojo por la savia del pau-brasil. Hoy, muchos de esos ríos ya no existen. Fueron cubiertos por asfalto, contaminados por desechos o secados por represas. La mata atlántica perdió no solo árboles, sino también sus venas de agua. 7. El comienzo de la fragmentación. Con la intensificación del azúcar, el tabaco y más tarde el café, la selva fue dividida, cortada, reducida. Lo que antes era un bloque continuo de selva tropical se convirtió en islas verdes aisladas entre plantaciones, ciudades y caminos. Esa fragmentación afectó la biodiversidad, el ciclo del agua, el clima local, las relaciones entre comunidades humanas. La floresta ya no podía sostenerse sola. Estaba cercada. 8. Las primeras voces de resistencia.
Aún así, no todos se rindieron. Pueblos indígenas se refugiaron en áreas inaccesibles. Esclavizados africanos escaparon y formaron quilombos en el corazón del bosque. Grupos aislados resistieron el contacto y continuaron su modo de vida ancestral. La mata atlántica se convirtió en refugio de resistencia. Sus ramas escondieron cuerpos libres. Sus árboles dieron cobijo a culturas perseguidas. Mientras era destruida, también era refugio y aliada. 9. Cicatrices en el suelo. Hoy, al recorrer áreas de mata atlántica aún preservadas, arqueólogos encuentran restos de aldeas indígenas, herramientas de hierro coloniales, tumbas sin nombre, marcas de quemas y tala. La selva guarda las cicatrices de su historia, como si cada hoja llevara un recuerdo. Y aún así, sobrevivió. Pese a todo, la mata atlántica no desapareció. Reducida, herida, fragmentada, pero viva. Una prueba de su resistencia, de su capacidad de regenerarse, de su fuerza como ser colectivo. Y, el otro lado de la historia. Mientras los libros hablaban de conquistas, progreso y civilización, otra historia se tejía silenciosamente dentro del bosque. Una historia de respeto, equilibrio, reciprocidad. Una historia de pueblos que sabían que la selva no era recurso, sino pariente. Este capítulo es sobre ellos, los pueblos que resistieron a la destrucción, que vivieron dentro del bosque sin romperlo. Ellos fueron, y siguen siendo, la verdadera defensa de la mata atlántica. 2. Los guardianes originales. Los pueblos indígenas vivieron en la mata atlántica por milenios. Entre ellos, los guaraníes, tupinambás, tupiniquins, pataxós, aimorés, y muchos otros. Ellos no derribaban la selva. Brote cultivaban en pequeños claros, sin quemas ni agrotóxicos. Pescaban lo necesario, sin agotar ríos ni mares. Construían con lo que la selva les ofrecía, y luego devolvían. Para ellos, la tierra no se posee. Se cuida. Los árboles no se explotan. Se escuchan. Vivían bajo una lógica completamente distinta de la colonial. 3. Quilombos, la libertad en el corazón del bosque. Durante más de 3 siglos de esclavitud, miles de africanos esclavizados escaparon de los ingenios, minas y haciendas. ¿A dónde huían? A la selva. En la profundidad de la mata atlántica nacieron los quilombos, comunidades formadas por personas negras libres. En ellas, se mezclaban sabiduría africana, técnicas indígenas, conocimiento del bosque, espiritualidad de resistencia. Los quilombolas aprendieron a cultivar sin destruir, a reforestar sin saber que lo hacían, a sobrevivir sin desaparecer. Hoy, muchos de estos quilombos aún existen. Y siguen siendo ejemplo de convivencia con la naturaleza. 4. Los caicaras, hijos del litoral y del bosque. Entre los ríos y el mar, surgió otro pueblo, el caicara. Descendientes de indígenas, europeos y africanos, los caicaras desarrollaron una cultura propia, basada en pesca artesanal, agricultura de subsistencia, recolección de frutas nativas, festividades que mezclaban religiosidad y naturaleza. Vivían del bosque sin acabarlo. Construían canoas con árboles caídos. Cuidaban los manglares como si fueran templos. Conocían cada planta por su nombre y su uso. Los caicaras fueron, y siguen siendo, puentes entre culturas y ecosistemas. Sabiduría ancestral. Estos pueblos poseen conocimientos que la ciencia moderna apenas comienza a valorar. Hierba, plantas medicinales. Abeja, técnicas de manejo de abejas nativas sin aguijón. Espiguilla de arroz, sistemas agroforestales naturales. Árbol, manejo tradicional de especies para reforestación. Ellos sabían que el bosque era farmacia, almacén, escuela, santuario. Muchos sabios y sabias aún caminan por los senderos del bosque. Sus historias, si no se escuchan, pueden desaparecer con ellos.
Vi la selva como casa. Para los pueblos del bosque, el entorno no era un enemigo a dominar, sino un hogar con leyes propias. No se cazaba durante la cría. No se recolectaba más de lo que se necesitaba. Cada árbol tenía un tiempo y un propósito. Cada río tenía dueño espiritual. Esta ética ambiental era oral, vivida, respetada. Y funcionaba. Durante siglos, la mata atlántica coexistió con esos pueblos sin desaparecer. 7. Los intentos de destrucción. El sistema colonial y republicano siempre vio a estos pueblos como obstáculo al progreso, gente sin tierra, ocupantes ilegales, cultura inferior. Fueron perseguidos, desplazados, invisibilizados. Muchas comunidades quilombolas aún no tienen títulos de tierra. Muchos pueblos indígenas aún luchan por reconocimiento legal. Los caicaras fueron expulsados por la especulación inmobiliaria. Aún así, siguen resistiendo. 8. Cuando el bosque protege. Durante dictaduras, epidemias, guerras y crisis, la mata atlántica fue refugio. Refugio para quienes huían. Refugio para quienes resistían. Refugio para quienes no cabían en la lógica del mercado. El bosque esconde y cuida. Da tiempo. Da silencio. Da abrigo. Por eso, tantos pueblos volvieron a él cuando no había más a dónde ir. 9. La lucha hoy. Hoy, indígenas, quilombolas, caicaras y comunidades caboclas están al frente de la lucha por la mata atlántica. Denuncian el desmonte. Participan en restauraciones. Enseñan saberes tradicionales en escuelas. Reivindican su derecho ancestral al territorio. Ellos no son pasado. Son presente vivo. Y quizás, la última esperanza de futuro. Una lección que no podemos ignorar. Si queremos salvar la mata atlántica, no basta con leyes, ONGs y drones. Necesitamos escuchar a quienes siempre supieron cuidarla. Ellos tienen algo que el mundo moderno perdió. La paciencia del tiempo de la selva. Y, el siglo XIX, tiempo de fiebre y expansión. El siglo XIX fue una época marcada por grandes transformaciones. Pergamino independencia. Locomotora ferrocarriles. Bebida caliente plantaciones de café. Fábricas urbanización acelerada. Y para todo eso, se necesitaba tierra, madera, agua y espacio. ¿Dónde encontrarlo? En la floresta. En la mata atlántica. Este fue el siglo de la gran pérdida, cuando millones de hectáreas fueron convertidas en desiertos verdes. 2. El café, oro marrón, bosque negro. A mediados del siglo XIX, el café se convirtió en el producto más lucrativo del Brasil. Era el nuevo oro negro. Los varones del café buscaron tierras fértiles, lluvias constantes y clima templado. ¿Dónde encontraron eso? En la zona más rica en biodiversidad del país, la mata atlántica del sudeste, especialmente en Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. Se derribaron millones de árboles para plantar una sola especie, Coffea arábica. Monocultivo en tierras de selva. 3. Ferrocarriles, cortando la selva en dos. Para transportar el café desde el interior hacia los puertos, fue necesario construir un vasto sistema ferroviario. Esa red de trenes atravesó la mata atlántica como una herida abierta. Rieles, túneles, puentes, estaciones. Cada kilómetro de vía significó árboles talados. Parque Nacional ríos desviados. Amanecer sobre las montañas cortadas. Animales desplazados. El tren trajo el progreso, pero también dividió el bosque en fragmentos cada vez más pequeños. 4. El ciclo del fuego. Para preparar la tierra para el café, no se usaban técnicas sustentables. Se usaba fuego. La técnica del rosa y quema se volvió común. Fuego talaban la selva.
Fuego secaban los árboles. Fuego incendiaban todo. Fuego araban la tierra negra y plantaban café. Ese fuego no solo destruía los árboles, también quemaba la fertilidad del suelo, provocando erosión y pérdida de nutrientes. Después de algunas décadas, esas tierras se volvían estériles. El desierto verde. Donde antes había miles de especies vegetales, ahora había solo una, café. Brote no había sombra. Mariposa no había polinizadores. Serpiente no había fauna. El monocultivo transformó la selva en un desierto químico, sostenido por fertilizantes y pesticidas. El paisaje era verde, pero muerto por dentro. La ciudad avanza. La riqueza del café alimentó el crecimiento de ciudades como Sao Paulo, Campinas, Ribeirão Preto. Se construyeron palacios, fábricas, barrios enteros. Se necesitaba madera para techos, ladrillos para hornos, carbón para fundiciones. El avance urbano engulló los márgenes de la selva. Las colinas antes cubiertas de mata, ahora eran favelas o asfalto. La ciudad creció, pero el bosque retrocedió sin retorno. 7. Agua en riesgo. La mata atlántica regula el ciclo del agua. Sin ella, los ríos se secan, las fuentes desaparecen, las represas se vacían. Y eso fue lo que ocurrió. Ríos como el Tietê y el Paraíba do Sul comenzaron a bajar. Sequías afectaron cultivos y ciudades. La contaminación sin control agravó la crisis hídrica. Todo eso comenzó cuando se taló la floresta sin pensar en el mañana. 8. Una sociedad sin árboles. En las escuelas, no se enseñaba sobre el bosque. En los periódicos, no se hablaba del desmonte. En las leyes, la selva era solo tierras improductivas. Se formó una sociedad desconectada de la naturaleza, que veía el bosque como un enemigo del progreso. Y así, en menos de 100 años, se destruyó lo que la naturaleza había construido en millones. 9. Las primeras alarmas. En el fin del siglo XIX y principios del XX, algunas voces comenzaron a preocuparse. Naturalistas como von Martius y Burle Marx alertaron sobre la devastación. Científicos brasileños denunciaron la pérdida de biodiversidad. Algunos parques naturales fueron propuestos. Pero eran pocos y no eran escuchados. El tren del desarrollo seguía avanzando a toda máquina. El bosque retrocede, la memoria también. Al mirar los mapas de 1800 y compararlos con los actuales, vemos un abismo. Gráfica con tendencia a la baja. Más del 90% de la cobertura original de la mata atlántica fue destruida. Huellas de patas. Miles de especies fueron extinguidas. Siglo XX, la era del asfalto. El siglo XX fue el siglo de las ciudades. Brasil dejó de ser rural para convertirse en urbano. Las fábricas crecieron. Las autopistas se expandieron. La electricidad llegó a todos lados. Pero para que la ciudad naciera, la selva tenía que morir. Y así, la mata atlántica se vio engullida por el concreto. 2. La selva como estorbo. En los planes urbanos, la floresta era tratada como un obstáculo al desarrollo. Se decía: aquí hay que limpiar el terreno. Es solo mato. Eso no produce nada. El progreso necesita espacio. Y con esos argumentos, se enterraron ríos, se talaron árboles, se pavimentaron nacientes. 3. Sao Paulo, cementerio verde. La ciudad de Sao Paulo es el ejemplo más extremo. Hace apenas 150 años, la región era un mosaico de selva atlántica, ríos limpios y tierras fértiles. Hoy es un océano gris con islas verdes fragmentadas. El río Tietê, que ya fue navegable y claro, se convirtió en un canal de esgoto. Más del 90% de su vegetación nativa fue eliminada para dar lugar a calles, fábricas, shopping centers, favelas. Y eso se repitió en muchas ciudades brasileñas. 4. Las represas del olvido.
A mediados del siglo XX, comenzaron a construirse represas hidroeléctricas en el corazón de la Mata Atlántica. Embalses como Represa Billings, Represa de Paraibuna, Itaipava, Jupia, Promisao. Inundaron valles enteros de selva, sepultando árboles centenarios, aldeas, especies. Se crearon lagos artificiales, pero se perdieron ecosistemas irreemplazables. La industria en el bosque. Las fábricas se instalaron cerca de los ríos, para usar el agua. Pero sin tratamiento, devolvían veneno. Mercurio, plomo, aceite, ácido sulfúrico. Toda esa basura química fluía de vuelta al bosque. Los peces desaparecieron. Los animales murieron. La gente enfermó. La Mata Atlántica fue convertida en zona industrial, sin derecho a reclamar. Vi fragmentos de esperanza. Mientras todo se destruía, algunos fragmentos sobrevivieron. El Parque Estatal de la Cantareira, en Sao Paulo. La Floresta da Tijuca, en Río de Janeiro. El Horto Florestal, en Salvador. Pero eran pequeños, aislados, presionados por el crecimiento urbano. No bastaban. La selva era ahora una excepción dentro del cemento. 7. Nacientes asfixiadas. Con la expansión urbana vinieron las tuberías, los drenajes, el concreto. Muchas nacientes de ríos que nacían en la Mata Atlántica fueron enterradas, desviadas, contaminadas. Sin árboles alrededor, el agua no se filtraba, ni se retenía, ni se purificaba. Resultado: gota ríos secos en verano. Gota inundaciones en lluvias. Gota falta de agua potable. Todo porque matamos el ciclo del agua al matar el bosque. 8. El bosque de los pobres. Curiosamente, quienes más protegieron lo que quedaba de la floresta fueron los más pobres. Las favelas crecieron en colinas cubiertas de vegetación. Y muchos de sus habitantes conservaban los árboles, cultivaban plantas, recogían frutas y remedios naturales. Mientras los ricos destruían para construir mansiones, los pobres resistían con la sombra del árbol. 9. Los parques como resistencia. En los años 70 y 80, surgió una nueva conciencia. Había que proteger lo poco que quedaba. Nacieron parques estatales, reservas ecológicas, iniciativas de reforestación urbana. Pero ya era tarde para grandes áreas continuas. El foco ahora era salvar lo que resta. La selva entre los escombros. Hoy, si se camina por ciertas avenidas, aún se pueden ver. Árbol un jequitibá gigante rodeado de edificios. Hierba un arroyo encajonado que una vez fue un río libre. Un tucán cruzando sobre los cables de luz. Y una selva al borde. Al comenzar el siglo XXI, solo quedaba cerca del 8% de la Mata Atlántica original. Muchos decían que ya era demasiado tarde. Pero algo cambió. ONGs, comunidades, científicos y escuelas comenzaron a actuar. Una nueva palabra empezó a ganar fuerza: restauración. Saludo de manos 2. El Pacto por la Selva. Surgió el Pacto por la Restauración de la Mata Atlántica, un movimiento con cientos de organizaciones unidas para plantar árboles, recuperar ríos y reconectar fragmentos. Objetivo: 15 millones de hectáreas reforestadas hasta 2050. Millones de mudas comenzaron a crecer. La selva respiró de nuevo. 3. Ciencia y tradición juntas. Tecnología moderna, drones, satélites, bioingeniería, se unió al conocimiento tradicional de pueblos indígenas, quilombolas, caicaras. Ellos sabían dónde plantar, cuándo plantar, cómo cuidar. Y se convirtieron en protagonistas de la restauración. Niña con tono medio de piel 4. Escuelas que plantan futuro. En muchas comunidades, niños y niñas ahora aprenden en escuelas dentro del bosque. Cuidan nacientes. Plantan árboles.
aprenden a amar la selva. El bosque se transformó en aula viva. Y la infancia, en guardiana del futuro. Espiguilla de arroz bosque que da trabajo. La restauración también trajo economía verde. Castaña productos forestales. Hierba agroforestería. Canoa turismo ecológico. Gota pagos por servicios ambientales. El mensaje era claro, bosque en pie vale más que talado. Árbol vi. Renacer. En regiones antes devastadas, Comecarama voltar. Tucanes. Manatíes. Monos. Árboles centenarios. Áreas como la Serra do Mar, el Vale do Ribeira y la zona de Bahía florecieron nuevamente. El bosque no solo tiene pasado, tiene futuro. Y ese futuro depende de lo que elijamos ahora, juntos. Reloj de arena con arena cayendo y el momento de decidir. Chegamos a chave. Ou restauramos e protegemos o que resta da Mata Atlántica. Ou enfrentamos colapso ambiental irreversible. Não há mais tempo. O futuro é agora. Globo terráqueo con Europa y África 2. O que ainda resta. Hoje, a Mata Atlántica cobre cerca de 12% de su área original. Está presente en 17 estados brasileiros. Abriga más de 20.000 especies de plantas e animais. Protege bacias que abastecen más de 70% da população do Brasil. Mesmo reducida, ainda é gigante adormecido. Bíceps flexionado 3. Que me está lutando. Milares de pessoas continúan lutando por ella. Povos indígenas e quilombolas. ONGs e escolas. Cientistas e jóvenes activistas. Agricultores que recuperan solos degradados. Cada muda plantada, cada río limpo, cada área protegida e ato de resistencia. Martillo y llave 4. Solucoes existen. O que podemos, e debemos, facer. 1. Proteger os fragmentos que restan. 2. Conectar corredores verdes entre áreas isoladas. 3. Incluir comunidades locais na gestão. 4. Reflorestar áreas estratégicas. 5. Educar para o cuidado con a natureza. A tecnología está do noso lado. Mas o esencial ainda é a vontade coletiva. Birrete do cacao, a semente do amana. Se quisermos que o futuro seja diferente, precisamos ensinar desde cedo. Que a floresta tem valor. Que o río comeca no quintal. Que cada árbore é aliado. Que cuidar da terra é cuidar da vida. Escolas verdes, bairros verdes, cidades verdes. É possível. Vi. O que cada pode facer. Você não precisa ser especialista. Pode começar com plantar uma árvore. Apoiar projetos de reflorestamento. Denunciar crimes ambientais. Defender leis de proteção. Inspirar outras pessoas. Pequeñas acoes multiplicadas mudan tudo.